ya el campus está, digamos, como adecuado al último cambio que hicimos en el cronograma, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo puedan ver. Con respecto a las lecturas del último debate, creo que lo van a ver incompleto porque faltan las de la tercera posición. Entonces, bueno, eso ya casi se lo subo. Y, y con eso estaría, digamos, como completo lo que es el material del curso. Para el día de hoy tenemos la unidad sobre responsabilidad social, ¿verdad? Y tenemos para esta sesión o para este tema teníamos dos duplas. Hoy van a estar la dupla de Jimena y Frank. Son los que nos van a introducir, digamos, en este tema con una situación concreta a través del caso que nos van a presentar. Entonces vamos a ver el caso con Jimena y Frank. Otra cosa que les quería decir es que para la próxima semana, que sería el debate, vamos a hacer como, bueno, lo vamos a hacer de forma presencial. Y lo otro que les iba a comentar es que vamos a hacer como una especie de repaso, digamos, como una especie de aterrizaje, digamos, de todas las cosas que hemos visto hasta el momento. Yo estoy consciente de que hemos tenido muchas personas que han tratado de los diferentes temas y eso también puede generar alguna, digamos, como no sé, dudas por parte de ustedes o eso. Entonces, tal vez se puedan preparar la próxima vez para tener, digamos, todas las preguntas que tengan sobre las diferentes perspectivas que hemos visto hasta ahora, porque entonces la idea es hacer una especie, digamos, como de repaso, digamos, general y que nos permita, digamos, aclararnos en cuanto a lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darles el espacio a Jimena y Frank. O Leo, no sé cómo te dicen. ¿Frank o Leo? Casi todo el mundo me dice Leo, Leo, pero Leo. Tandí, Fran es como un nombre. Ok. Nada más la acotación de que la dupla en este caso seríamos tres personas, Ah, ok. que habíamos quedado desde la rúbrica con Jimena y con Javier, y yo, obviamente. Ah, ok. Con Javier. Ok, ok. También necesito, porfa, acceso para compartir. Ya te lo doy. Ok. Ya lo puse, sí. Gracias. Sí. Ok, bueno, buenas tardes. Nuestro grupo está compuesto, como acaba de decir Fran, por Javier, Fran y mi persona Jimena. Nosotros vamos a hablar del caso de Aguara. Ok, primero con esta cita de 1 de cada 10 personas no tiene acceso al agua potable. Así es como surge la organización, para darles un poco de contexto. Entonces, la organización lleva agua potable a las comunidades más necesitadas del mundo y tiene una marca de productos que utiliza para vender y así recopilar o recoger el dinero que necesitan para tener los proyectos. Y estos proyectos son proyectos a largo plazo, no necesariamente como una donación de una vez agua y ya, sino que desean hacer como cosas como pozos, cosas que las personas puedan tener ahí y recurrir y no sea solo como algo de una sola vez. Como les mencionaba Jimena, ellos, bueno, tienen tres tipos específicos de proyectos que son la construcción de tanques de almacenamiento de agua, la parte de los pozos para recolección de los mantos subterráneos de agua y también la construcción de letrinas. Como parte del impacto que ha tenido los proyectos que realizan, pues más de 92.000 personas han obtenido acceso a agua potable y saneamiento, 169 millones de litros de agua aportados a países en vías de desarrollo y han construido 130 infraestructuras generadas en 19 países. Y entonces, para entrar en la problemática sostenible que tiene la organización, es que lo que ellos venden son, bueno, es agua embotellada, así como a diferentes personas. Entonces, bueno, está esa problemática que ellos reconocen de lo que son las botellas plásticas o el plástico en general. Entonces, tenemos detalles como de que una botella dura 400, 500 años en descomponerse, que más del 90% de los plásticos del mundo se producen a partir de combustibles fósiles, los cuales ellos tienen
muy bien mapeado, además de que el 42% del plástico es utilizado como en empaquetado de alimentos y productos manufacturados. Esto quiere decir que solo se usan una vez. Entonces, la organización te plantea que, bueno, voy a leer textualmente como lo pone en su sitio web, para nosotros no tiene sentido intentar solucionar una problemática social poniendo en peligro la sostenibilidad del planeta. Entonces, acá es donde entra en esa parte de, ok, es que estamos haciendo el bien por un lado, pero no podemos obviar las otras situaciones que están pasando, ¿verdad? Entonces, viene ese enlace entre lo que es la comunicación y la sostenibilidad por parte de la empresa y hay un símbolo de más porque en realidad van juntas y de acuerdo a lo que dice la relacionista pública Alejandra Akeche de CCK Guatemala, ella explica un poco también en esta área, estuvimos leyendo que ya las organizaciones no pueden simplemente obviar estas situaciones, o sea que es algo que está muy presente y siempre tienen que buscar las maneras de hacer como esta relación, ver cómo te ayudan en estas áreas. Entonces, aquí es donde entran como más en acción en la sostenibilidad. Bueno, con respecto al producto que ellos venden, ellos hacen botellas de agua a partir de plástico 100% reciclable y también venden bebidas, bueno, agua mineral con gas y recientemente también zumos a partir de frutas, ¿verdad? El proceso de elaboración de estas botellas reduce la huella de carbono en 16% frente a la fabricación de plásticos tradicionales y 84% frente a la de botellas de vidrio. Y el 100% de los fondos recaudados, como decía Jimena antes, se destinan a financiar estos proyectos de accesibilidad al agua en distintos países. Bueno, este es un ejemplo pues como del proceso de las botellas que tienen ellos para el reciclaje y reutilización del material que emplean. Ellos, bueno, aquí hay una muestra de sus redes sociales en Instagram. Principalmente se dedican como a reforzar en redes sociales este mensaje de su compromiso con la sostenibilidad. Por ejemplo, el post de la izquierda es sobre su producto, ¿verdad? Bueno, específicamente sobre el tipo de plástico que utilizan para las botellas, porque este refleja su compromiso con la sostenibilidad, por esto que les mencionaba, ¿verdad? Menos huella de carbono produce la producción, porque es 100% reciclable, toda esta parte para reforzar eso. Y también hablando sobre la problemática a raíz de la cual surge su labor y la importancia de esta labor, ¿verdad? En este otro mencionando que una de cada 4 personas carece de acceso a agua potable en el mundo y como ellos desde sus proyectos trabajan por hacer más accesible el agua a personas que tienen estos problemas de acceso. Y como dato curioso, uno de los zumos que hacen, que es a base de piña, utiliza piñas importadas desde Costa Rica. Bueno, en la parte de gestión de prensa, ¿verdad? Y de los mensajes que ellos ponen en los medios, está esta parte de reafirmar su propósito y el compromiso que tienen con generar un impacto en la vida de las personas a través de su labor en accesibilidad al agua, ¿verdad? Y en resaltar y promover la importancia de la sostenibilidad. Este es Antonio Espinosa, el que sale en la foto del artículo del medio, es uno de los cofundadores de Aguara. Y, por ejemplo, en este artículo habla sobre la sostenibilidad y cómo se relaciona con el consumo responsable, la importancia de concebir a la empresa más como más que un generador de dinero. Y él resaltaba mucho esta parte de que creía que la parte de responsabilidad social corporativa, perdón, debía ser parte de la identidad de la empresa, que tiene que ser algo que refleje em, sí, como les decía, la identidad, ¿verdad? No solo como tener un departamento que saque proyectos de RSC, porque pues hay que hacerlo. Es algo en lo que tiene que creer la empresa. Y ellos se centran mucho en reflejar esta parte de que ellos son una empresa social, pero una empresa a final de cuentas, y que ellos son una viva prueba de que una empresa puede, que trabaja en sostenibilidad, perdón, puede al mismo tiempo ser rentable, ¿verdad? También, bueno, ellos cambiaron su eslogan hace un par de años a Be the Change, haciendo un call to action a todas las personas como para que sean conscientes de que con sus acciones pueden impactar como para generar un mundo más humano y más sostenible. Y han realizado como parte de sus esfuerzos de comunicación campañas con otras organizaciones, como el ejemplo en el artículo de la derecha, con Good News, que es una cadena de cafeterías donde se comparten noticias positivas
Y para celebrar el Día Mundial del Agua 2023, hicieron una campaña donde hicieron como una edición de un periódico que se repartió como en distintos puntos de venta y en los establecimientos, distintos establecimientos de Good News en España. Y este periódico era una edición especial como de noticias sobre avances en materia de agua, de cooperación y de ciencia. Además, a todas las personas se les daba una botella gratis de agua con la compra del producto. Entonces, ya entrando en la parte de la justificación, se habla más de responsabilidad social, empresarial, pensando en que las empresas, las corporaciones, las organizaciones tienen que como aportar más allá de lo que se puede decir como, ok, solo para una buena imagen, porque en realidad de estas partes saca un bien tanto la empresa como las personas y el medio ambiente, ya que ambas ganan como, ok, la empresa es como esta parte de imagen, reputación y las personas y el medio ambiente genuinamente sacan algo de todo lo que está pasando. Entonces acá tenemos una cita de la lectura que tenemos para hoy, de hecho, que es de Bon Camargo, que es una forma de hacer negocios donde existe un compromiso con la evaluación de sus alternativas en la toma de decisiones y los impactos que puedan estos ocasionar. Como ese de que, ok, ellos venden agua en plástico, pero tienen las medidas para poder reutilizar esas botellas. Siguiendo con esa parte de, digamos, de la relación, podemos decir que hay una relación entre los esfuerzos de la organización y lo discutido en la literatura. Más en específico, en la siguiente slide, podemos ver ver que está implícita la importancia de la transparencia y de la contabilidad. Por ejemplo, que era uno de los puntos centrales bueno, no tal vez de los puntos centrales, pero sí, era algo que se hablaba en las lecturas, que hay importancia en la transparencia y en la rendición de cuentas, en la comunicación de, bueno, las lecturas hablan de comunicación, perdón, de responsabilidad social. Nosotros hablamos un poquito más de sustentabilidad, pero que sí, que el sitio web, el blog, los canales de redes sociales brindan una forma para que las personas interesadas, para que los stakeholders conozcan los compromisos y las actividades de la empresa. En segundo lugar, los esfuerzos de la organización también demuestran la importancia de usar una variedad de canales de comunicación para llegar a un público más amplio. Lo mencionaba anteriormente, el sitio web, el blog, los canales de redes sociales y demás llegan a diferentes audiencias de diferentes formas. Entonces, esta variedad de canales ayuda a garantizar que este mensaje de responsabilidad social o de sostenibilidad de la empresa sea escuchado por la mayor cantidad de personas posibles. En tercer lugar, em, el engagement de los stakeholders dice que los esfuerzos de la organización demuestran la importancia de involucrar a las partes interesadas o a los stakeholders en una conversación sobre la responsabilidad social. eh, Igual esto se demuestra en varios esfuerzos comunicativos de la organización. Esta conversación ayuda a que la empresa comprenda las necesidades de sus stakeholders y se asegura que sus esfuerzos satisfagan esas necesidades. Entonces, en general, este caso bueno, consideramos que es un buen ejemplo para ilustrarlo los puestos en las lecturas, ya por lo tratado anteriormente, sí. Y para cerrar, nada más una pequeña conclusión de todo lo que acabamos de decir, es que, digamos, tanto la comunicación como la sostenibilidad, que son como van juntos, nos ayudan a visibilizar la problemática. Entonces, esto es como algo que se ayuda en las relaciones públicas y con las que puede funcionar como las mismas organizaciones, porque las personas que ven los posts, ven las noticias, dicen, ok, esta empresa está haciendo algo. Entonces, también estas mismas personas pueden decir, ok, yo también quiero hacer algo. Entonces, da como esa ventana que las personas puedan hacer más y visibiliza la situación por la que se está pasando. Bueno, muchas gracias a los tres compañeros a los dos compañeros y la compañera por este caso. Ellas perdón, ella y ellos escogieron un caso de una organización que, bueno, que desde digamos, desde la base está, digamos, planteada hacia la sostenibilidad. Em, Podría ser discutible en la medida de que, bueno, hacen, digamos, están embotellando agua, ¿verdad? Entonces eso puede ser controversial, ¿verdad? Pero bueno, toman ciertas medidas para
digamos, para que digamos, los problemas que implican el embotellamiento, digamos, del agua sean, digamos, minimizados. Pero en el principio, digamos, la compañía que ustedes escogieron es una compañía que surge a partir, digamos, de esta idea de la sustentabilidad o de la sostenibilidad. Entonces, bueno, el día de hoy el tema que tenemos es de responsabilidad social. Este tema se inserta dentro de la perspectiva que estábamos viendo la semana pasada. A ver, ¿quién me recuerda cuál era la perspectiva de la semana pasada? La retórica era. Ajá, exactamente. La perspectiva retórica. ¿Por qué será que la responsabilidad social se puede vincular con la perspectiva retórica? ¿Qué será lo que tienen en común? Es una pregunta, no es una pregunta retórica. O sea, espero una respuesta por ahí de alguien. ¿Qué será lo que tienen en común? Profe, yo pienso que entre la perspectiva retórica y la Y responsabilidad responsabilidad. social es, ok, Ajá, yo ajá. lo que creo es que ambas buscan como generar un vínculo y un bien a la comunidad en las que están operando, digamos. Ok, por ahí va realmente el asunto y la conexión, digamos, entre estos dos. Recuerden que la perspectiva retórica, una de sus principales ideas es que nos muestra a la organización como ciudadana, digamos, como una parte integral de la sociedad en la que vivimos y como tal va a tener efectos positivos y efectos negativos y debe de ser responsable de sus acciones, ¿verdad? Entonces, en esa medida, en la medida en que consideramos las organizaciones como ciudadanas en una sociedad con deberes, derechos, ¿verdad? Es que este tema de responsabilidad social se enmarca dentro de esa perspectiva de la responsabilidad, digamos, de la retórica, ¿verdad? Y vean que hay una parte importante dentro del tema, digamos, de la responsabilidad social que tiene que ver con la comunicación, ¿verdad? Y vamos a, digamos, había una de las dos lecturas que estaba más orientada hacia ese punto, porque también ese es uno de los aspectos importantes, digamos, de la perspectiva retórica y tiene que ver con el uso del lenguaje y cómo el uso del lenguaje genera esas zonas, digamos, de articulación de donde llegan a coincidir los intereses, digamos, de diferentes grupos, digamos, ya sean las organizaciones o sus stakeholders, ¿verdad? Entonces, dentro de esta idea o dentro de esta perspectiva, vamos a ir viendo algunas diapositivas, entonces voy a compartirles por acá, vamos a ver cómo me sale porque hoy estoy con doble pantalla, no lo uso desde hace mucho tiempo, entonces vamos a ver cómo funciona. Nada más un momentito. Vamos a ver. Ok, tal vez antes de presentarles, digamos, de esto, em, no sé, ¿alguien me puede dar como una definición de qué es responsabilidad social, empresarial o corporativa, digamos, entre lo que ustedes han visto en los diferentes cursos? A lo que tengo entendido es como un tipo de autorregulación que aplican las organizaciones que se relaciona mucho con la industria en la que operan. Entonces, con base en esa industria, identifican cuál es un posible impacto negativo que pueden generar y a Ujú. partir de una estrategia de responsabilidad empresarial se busca como no sé, balancear o como atender ese impacto negativo para como, sí, como para balancearlo Mitigarlo, un sí. poco, Ujú. mitigarlo. Ajá, Exacto. muy bien, Alejandro. Efectivamente, bueno, digamos, el concepto de responsabilidad social, como ustedes pudieron ver un poco en las lecturas, no es algo nuevo, es una idea que tiene ya bastante tiempo, solo que ha ido
mutando, digamos, a través del tiempo. Entonces, pero digamos que la base de esta idea, digamos que se mantiene ahí. Y la base es esto que decía Alejandro, o sea, el accionar de las organizaciones en su entorno genera una serie, digamos, de consecuencias, algunas de ellas positivas, algunas de ellas negativas. Entonces, la idea es que la organización se haga responsable, digamos, de esos impactos que genera, ¿verdad? Esos impactos históricamente fueron más visibles o se hicieron, se evidenciaron más a nivel ambiental, ¿verdad? Luego, digamos, el concepto siguió, digamos, mutando, por decirlo así, también cambiando y se llegaron a incluir otras, digamos, dimensiones, por ejemplo, la dimensión social. Pero inicialmente el impacto, digamos, o los impactos que eran percibidos de forma más negativa por parte de las acciones organizacionales eran aquellos impactos ambientales, ¿verdad? Y eso coincide también con una serie, digamos, de ideas que se proponen, por ejemplo, desde organizaciones este, multilaterales, como es, digamos, Naciones Unidas, digamos, se establecen unos marcos a nivel internacional para, digamos, para normar también este tipo de actividades y generar conciencia sobre cómo deben de actuar, digamos, las organizaciones con respecto a estas cosas. Posteriormente, también se empezó a visualizar otro tipo de impactos, ya no solo esos impactos al ambiente, sino, por ejemplo, impactos a nivel social, ¿verdad? Y con esto, digamos, identificados esos dos impactos, se vuelve, digamos, digamos, se vuelve a decir, ah, bueno, sí, pero entonces somos organizaciones, tenemos impactos a nivel social, a nivel, digamos, ambiental, pero ¿qué pasa también? O sea, seguimos siendo organizaciones, ¿verdad? Entonces tiene que haber dentro de esa fórmula algo que balancee, digamos, esto. Entonces se mete, digamos, por ejemplo, también los impactos a nivel económico. Entonces también hay una serie de conceptos, por ejemplo, o por ejemplo, de modelos de responsabilidad social, como el que más se utiliza actualmente, que tiene que ver con la triple línea, ¿verdad? Entonces, donde se miden los impactos a nivel económico, los impactos a nivel social, los impactos a nivel ambiental. Al incluir dentro de esta dimensión lo económico es donde entra esta parte, digamos, de que la organización debe de equilibrar también digamos, esos impactos que hace a nivel externo, ¿verdad? Con, digamos, digamos lo sanas que puedan estar, por ejemplo, las finanzas de la organización, ¿verdad? Entonces, es un concepto que ha ido evolucionando y además, si nos ponemos así como muy estrictos, por lo menos se habla mucho más en este momento, digamos, Jimena, Leo y Javier hablaban de sostenibilidad, porque hoy en día, por lo menos digamos, en América Latina o en el mundo hispanohablante, se habla más de sostenibilidad porque, y ahorita lo vamos a ver en una diapositiva, responsabilidad social empresarial también está muy vinculado con algunas prácticas que en algún momento fueron, digamos, como paliativas de estos impactos negativos de la organización y dentro del ámbito, digamos, organizacional, siempre se aspira a, digamos, a una visión más estratégica, ¿verdad? Y, por ejemplo, algunas acciones de responsabilidad social en algún momento fueron vistas como más filantrópicas, ¿verdad? Es decir, de apoyos y no necesariamente generando un impacto o cambiando a largo plazo, digamos, una situación. Entonces, bueno, ahora sí les voy a compartir esto. Vamos a ver.
Se hizo rarísimo. Vamos a ver si ahí ya sale bien. Ahí ya ven la presentación. ¿Sí? Sí, profe, ya se ve. Ok. Sí, profe, viera que yo quería aprovechar para ¿Sí? preguntarle, Claro. que ya solo con esa introducción me quedan dos preguntas. Ajá, ajá, Digamos, no me quedó claro la inclusión de, o sea, cuando usted dijo de lo económico, ajá, ok, o sea, entiendo de fijo el impacto ambiental y el impacto social, de fijo, ajá. pero ¿cuál es el impacto económico que puede generar? Digamos, como De problemas hecho, como la gentrificación o algo así, mira, cuando me refería a eso, de hecho, o sea, es estas cosas que pasan a veces en el mundo organizacional y digamos que esta visión de responsabilidad social estaba muy orientada, digamos, hacia los impactos de la organización en su entorno. Y al atender, digamos, esas situaciones, por ejemplo, las iniciativas y las inversiones que la organización hace para aliviarlas, para, digamos, mitigarlas o para, digamos, para contribuir con ellas, lo que se dijo en ese momento es que tenían que revertirle y darle algún beneficio a la organización, ¿ok? Entonces, al incluir, digamos, esta dimensión económica, es más también hacia lo interno, es que la organización, digamos, a la hora de reportar sobre eso, ¿verdad? Está viendo digamos, sus utilidades, todo lo que, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte económica de su producción, de su operación, digamos, que esté digamos, en un buen estado, ¿verdad? Y ahí se habló, sobre todo al incluir esto, se hablaba de que, digamos, la responsabilidad social no puede ser solo, digamos, de beneficio, ¿verdad? Sino que la organización también tiene que retirar, digamos, algún beneficio de esas acciones. No sé si te queda más claro y tenemos a Alejandro y Ana Laura. Profe, disculpe, sí me queda más claro, pero al mismo tiempo más bien entonces me surge un debate, o sea, Ajá. ¿por qué entonces tendría que retribuirle doblemente a la organización si ya esa iniciativa es para compensar? O sea, ¿por qué lo que yo hago para compensar tendría que recompensarme a mí Es nuevamente? Ya, cierto, o sea, totalmente de acuerdo con vos, o sea, totalmente de acuerdo con vos, pero digamos, digamos, es una de las aristas, por ejemplo, de este modelo de la triple, digamos, línea de base, ¿verdad? En donde, digamos, como por decirlo así, por solventar la organización algunas de estas cosas, no puede perder su norte, digamos, financiero, ¿verdad? Entonces, debe tomar en cuenta tanto la parte económica como los impactos a nivel social y económico, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la orientación, digamos, propuesta por la idea esta de la línea triple, digamos, de base. Alejandro, Ana Laura y también Eugenio. Sí, profe, que ahora que Pablo preguntaba esto, me recordé de un caso que cuando hice una pasantía en CCK trabajaron algo con el BAC, cuando acaban de lanzar su estrategia de responsabilidad social empresarial, porque ellos tienen como una estrategia que se llama BAC positivo, que básicamente lo que ellos dicen es que no quieren solo mitigar, sino agregar más valor. Ujú. Y justamente tenían una arista económica. Y en esa arista económica lo que hablaban era sobre el endeudamiento de los clientes. Entonces, por ejemplo, que a pesar de que, supongo que técnicamente no es culpa del banco si alguien se endeuda o no, a pesar de que siempre hay como, no sé, a mí, por ejemplo, una vez el banco me metió pagos sin que yo los aprobara, cosas así, Ujú. pero a pesar de que supongo que eso es como más como del lado del cliente, algo que el BAC hizo fue como lanzar cursos ¿cómo se dice?, de Educación manejo de finanzas, por financiera. ejemplo, Ajá. de educación financiera. Ujú, ujú, ujú. De hecho, Entonces, bueno, hacen el eso. ejemplo que da Alejandro es de un buen ejemplo porque tiene que ver con, o sea, una de las, digamos, vamos a ver, cuando hablamos de filantropía, para ponerles un ejemplo, eran los casos de que, no sé, la Firestone pintaba o donaba, digamos, a una escuela. Entonces, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el giro de negocio de la manufactura, digamos, de llantas
con pintar una escuela, ¿verdad? Eso no tiene mucho que ver. Entonces, dentro de esta idea también de lo económico, se empezó a ver que las organizaciones, sus iniciativas de responsabilidad social debían de girar en torno al giro del negocio. Es decir, si yo estoy en finanzas, entonces yo voy a contribuir a la sociedad en el área de finanzas y es sostenible. Por ejemplo, eso se revierte a mí o es un beneficio educar, por ejemplo, a las personas en cómo cuidar sus finanzas porque me va a dar clientes con menor endeudamiento que van a poder, no sé, disfrutar de más de los productos que ofrece el banco, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde se encadenan, digamos, esas tres dimensiones, ¿verdad? Ana Laura. Profe, a mí la duda que me surge es cuál es esta diferencia, porque últimamente en la academia he escuchado como varios términos distintos entre, siento que responsabilidad social y sostenibilidad son como términos muy, muy afines, pero ¿cuál es la diferencia entre esto y licencia social para operar? Ok, ok, ok. Sí, la licencia social para operar es un poco diferente porque es como ese contrato, digamos que no está escrito en ningún lado, ¿verdad? Sino que es a partir del cual la sociedad, digamos, entiende que esa organización está dando un servicio o un producto que es útil, que es necesario, que es ¿verdad? Y que la forma en la que opera la organización es aceptada, ¿verdad? Entonces, de hecho, bueno, a veces cuando hay crisis, ¿verdad? Cuando se trata de acciones donde digamos, perdón, voy a cerrar esta ventana porque ya el ruido de la lluvia está terrible. Donde vemos que hubo digamos, una mala praxis por parte de la organización, ahí corre peligro, por ejemplo, digamos, la licencia social de la organización para operar, ¿verdad? Entonces, es como por decirlo así, ese permiso y ese aval, digamos, que tienen las organizaciones para poder ser y estar, digamos, en una sociedad, en un entorno, ¿verdad? Mientras que la responsabilidad social, como lo vamos a ver ahora, tiene que ver con el reconocimiento digamos, de los impactos que tiene una organización y una serie de decisiones, acciones y prácticas, ¿verdad?, que se llevan a cabo para atender, digamos, ese impacto de sus operaciones. ¿Verdad? Entonces, una cosa es que, digamos, la sociedad diga, sí, los bancos realmente son una institución importantísima, o por decirlo, no sé, la caja es básica para el funcionamiento de la sociedad costarricense. Esta organización tiene que existir, o sea, lo que da o lo que nos brinda es un servicio esencial, necesario, ¿verdad? Igual que también puede ser el de los bancos, pero a pesar de que es un servicio necesario, vamos a ver que las acciones o digamos al producir ese servicio necesario, siempre se va a incurrir en ciertos impactos, ¿verdad? Y ahí, al hablar de impactos, es donde surge, digamos, digamos, este concepto de responsabilidad social. Tiene que ver directamente con los impactos de la operación de la organización. No sé si te queda clara la diferencia, Ana Laura. Sí, profe, muchas gracias. Como ves, están muy relacionadas, pero digamos que una digamos, es como más etérea de verdad, y es digamos, esa visión que tiene la sociedad con respecto al valor de lo que brinda una organización, y lo otro tiene que ver con cómo la organización atiende sus impactos, reconoce y atiende sus impactos. Por ahí estaba Eugenia también con una pregunta. Sí, No sé profe, si... yo iba a Ajá. comentar como con lo que decía Pablo y la respuesta porque, digamos, me quedó la duda porque en la parte económica, digamos, yo lo había analizado, como interpretado también como que
llega una empresa y entonces de ahí esa empresa da salarios y entonces también ayuda como en esa parte económica para ayudar como a toda la sociedad, porque tú das salarios, entonces esas personas pueden gastar sus salarios, no sé, en un restaurante que está ahí, en una tienda que está allá, entonces también ayuda en la parte económica para Sí, desarrollar el área en el que está, no está como donde está puesta la empresa, digamos. exactamente. O sea, tenés razón porque también es, digamos, apunta a esa parte, digamos, son como los tres, digamos, Ujú. las tres patas del banco, ¿verdad? Ajá, Entonces, para operar una organización ocupa de las personas, que estas personas, digamos, a nivel social tengan, digamos, lo necesario. No necesitamos sacar recursos del entorno, ¿verdad? Y al mismo tiempo, las actividades están apoyadas, digamos, en el sistema económico, ¿verdad? Entonces, ujú, y vamos a tener impactos en todas estas, en estas tres áreas, ¿verdad? Y todavía, digamos, vean que la parte social o digamos, esa tercera pata social, de hecho, queda muy amplia. O sea, de hecho, bueno, con unas colegas colombianas, nosotras, a raíz de lo que sucede en pandemia, hicimos una propuesta siguiendo también las ideas de algunos otros autores de que, por ejemplo, la salud debería de considerarse no como parte de lo social, digamos, del eje social, sino que debería de constituirse como un eje en sí, dado, por ejemplo, lo que vimos de la fragilidad, ¿verdad? De todos los otros sistemas alrededor, por ejemplo, de una emergencia en salubridad como la que tuvimos en la pandemia, ¿verdad? Entonces, eh, para reconciliar, digamos, esta idea de lo económico, por un lado, entonces es sí, digamos, la organización va a tener impactos a nivel económico, esos impactos pueden ser positivos y también pueden haber impactos negativos, y de manera global hay una visión que en este momento no recuerdo bien el autor, que dice que la responsabilidad social empresarial debe de generar beneficios tanto para digamos, para la sociedad como también para la organización. Digamos que eso es una de las ideas, digamos, que se propone dentro de esto de responsabilidad social. Acá, esta definición que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad social es la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades que ocasionan en la sociedad y el medio ambiente mediante un comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible. De hecho, ahí, al ya mencionar el desarrollo sostenible, es donde empezamos a entrar también en la idea de sostenibilidad, que yo creo que es la diapositiva siguiente. Y esto es importante que lo veamos porque, digamos, vieron que las dos lecturas hablaban de responsabilidad social empresarial una y la otra responsabilidad social corporativa. En inglés se tiende a decir corporate social responsibility, ¿verdad? Entonces, digamos, no se habla mucho de empresarial, pero en español van a encontrar tanto artículos sobre responsabilidad social corporativa como responsabilidad social empresarial. Algunas personas que se han dedicado a ver cuál es la diferencia entre las dos dicen que cuando se habla de responsabilidad social corporativa engloba, digamos, todo tipo de organización, y que cuando hablamos de responsabilidad social empresarial se refiere únicamente y exclusivamente a lo que es, digamos, las empresas, a ese tipo específico, digamos, de organización. Cuando nos referimos a responsabilidad social, entonces vamos a ver que el foco se pone en responder a las necesidades de las partes interesadas en el aquí y el ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitan ahora? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Eh, Tiende a percibirse como una gestión de temas sociales y ambientales, ¿verdad? Y se percibe también como una actividad externa al negocio, ¿verdad? Y el propósito estratégico va a ser el manejo de los riesgos para evitar, digamos, los daños. Cuando hablamos de sostenibilidad, entonces ahí hay un poco un cambio, porque no es solo lo que pasa y lo que, digamos, lo que afecta a nuestras partes interesadas ahora, sino que tiene que ver con lo que se quiere lograr al futuro, ¿verdad? Entonces, siempre que hablamos de sostenibilidad,
estamos viendo hoy lo que va a pasar mañana o las necesidades de las generaciones futuras, ¿verdad? Es parte, digamos, de la definición de lo que es sostenibilidad. Entonces ahí vemos que también los temas sobre los que se enfoca también son un poco más grandes, ¿verdad? Como cuestiones que tengan que ver con cambio climático, con economía inclusiva, economía circular, que son, digamos, aspectos más globales. Y acá, más allá de esos temas sociales, entran también los temas ambientales, los temas económicos, ¿verdad? Y lo otro también es que es un concepto que se integra más fácil al propósito central del negocio, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esa estrategia de sostenibilidad, lo que hacen las organizaciones hoy en día es conocer bien su giro de negocio. O sea, yo estoy en finanzas, yo estoy, por ejemplo, en la parte, digamos, de alimentación, de alimentos. Entonces, ¿dónde pueden estar, digamos, esos impactos que genera mi organización, ¿verdad? Y en cuanto al propósito estratégico, ¿verdad? Ya no es tanto ese manejo de riesgos, aunque es la base, digamos, es a partir de eso, de esa identificación de impactos que yo voy a lograr generar, digamos, mi estrategia, pero lo que yo quiero hacer es crear valor, ¿verdad? E innovación. Acá en Costa Rica hay una asociación que es la Asociación Empresarial para el Desarrollo, AED, es una de las organizaciones que se encarga de preparar a las empresas nacionales digamos, de hecho, es parte de los servicios que ellos brindan en responsabilidad social y en sostenibilidad. Y dentro digamos, de la forma en la que ellos trabajan para esto, la responsabilidad social y la sostenibilidad se basan en una serie de marcos y normas que están dadas a nivel internacional. Entonces, digamos, ahí podemos ver, no sé si lo pueden ver bien, está la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y Política Nacional, también está la Guía del Impacto Global, están, digamos, esas líneas directrices de OCDE, ¿verdad? Y las que están, digamos, más recientes. Otra que ha tenido un gran impacto en el tema, digamos, de sostenibilidad son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? ¿Ustedes los conocen? ¿Han oído hablar de esto? Sí, profe, de fijo. De fijo, ok. Sí, sobre Es muy todo como en tiempos de elecciones, que hacían análisis ahí de cuál partido o cuál plan de gobierno se adecuaba más a los diferentes objetivos y todo el tema. Sí, de hecho, en la parte de sostenibilidad, esta cuestión de los objetivos de desarrollo sostenible ha tenido un impacto muy importante porque, vamos a ver, es como un lenguaje que es afín para todas las organizaciones. Entonces, digamos, permite que las organizaciones establezcan sus agendas de sostenibilidad basada en esos objetivos. Y como estos objetivos además tienen indicadores, entonces para la organización también es más sencillo adecuar o ver, digamos, esos impactos a la luz de lo que proponen, por ejemplo, cada uno de los objetivos que están ahí. Lo otro es la ISO 26000, ¿verdad? Que es otra de las, digamos, de esas matrices o normas internacionales a partir de las cuales se trabaja, digamos, en el tema de responsabilidad social. Acá quería mostrarles que dentro del ISO 26000, entonces hay una serie de materias fundamentales, es decir, lo que, digamos, esas áreas en las que la organización debe de cumplir, ¿verdad? Con una serie digamos, de requisitos y que ayuda además digamos, esta puntualización, digamos, de esas materias fundamentales para saber en dónde están esos aspectos en los que la organización se debe de concentrar. Entonces, por ejemplo, está todo el tema de gobernanza, ¿verdad? Que tiene que ver con ese gobierno organizacional, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con materia de derechos humanos, prácticas laborales, todo lo que tiene que ver con medio ambiente vinculado al accionar de la organización
lo que son las prácticas justas de operación, lo que tiene que ver con asuntos de consumidores y luego lo que tiene que ver con la participación activa y el desarrollo en la comunidad. Entonces, digamos que digamos, materias fundamentales, los objetivos de desarrollo, dan una serie de líneas de dónde tengo que poner el ojo para ir a buscar, por ejemplo, esos impactos de mi operación. Y, digamos, un primer paso para eso, ¿verdad? Es identificar los retos y desafíos de la empresa, ¿verdad? Y sí, es algo grandísimo, hay una gran dispersión que se debe de tratar de direccionar, ¿verdad? Y lo que hacen las organizaciones es eso, ¿verdad? Tratar de organizar, ya sea a partir de la matriz de los objetivos de desarrollo sostenible, junto con las materias fundamentales en estas dimensiones, ¿verdad? Y eso permite, digamos, un alineamiento de las acciones, de los procesos, ¿verdad? Y finalmente de la estrategia, digamos, que se utilice o que genere la organización en torno a lo que es la responsabilidad social. Ese alineamiento estratégico, entonces, no, para ustedes no es, y seguro ya están aburridos, pero siempre se trabaja así. O sea, bueno, lo primero es definir cuál es el equipo que va a trabajar, digamos, en esto. Siempre, siempre, siempre tiene que haber un diagnóstico. Ese diagnóstico es, digamos, para esto en específico, es un diagnóstico donde se identifican los impactos de la organización, ¿verdad? Entonces, ese equipo de trabajo es un equipo que en principio debe estar compuesto por digamos, por personas de diferentes departamentos, digamos, de la organización que puedan aportar en su área específica cuáles son, digamos, esos impactos de su actuar, digamos, en la sociedad. Y eso, digamos, a partir de ese diagnóstico, se desarrolla la estrategia, se va implementando esa estrategia y una parte muy importante, digamos, de lo que es la responsabilidad social o la sostenibilidad es la parte de rendición de cuentas. Entonces, generar esa estrategia, digamos, de forma clara, con buenos indicadores, es importantísimo para el punto 5, que es esa rendición de cuentas, que es esa información que se va recabando a través, digamos, del año para poder rendir cuentas de manera anual. Y vean que alrededor está todo el tema de comunicación y de capacitación. De hecho, bueno, es un poco como les decía, la metodología que utiliza AED, digamos, con las organizaciones para poder llegar a esto. Dentro del paso específico de identificación de impactos, ¿verdad? Se hacen esos inventarios de las prácticas existentes, ¿verdad? Se hace un diagnóstico de línea de base para ver dónde estamos. Un mapeo de las partes interesadas. Cuando hablamos de, digamos, esto de partes interesadas es un concepto específico, digamos, de la responsabilidad social o de la sostenibilidad, porque ahí es donde y podemos, digamos, extrapolarlo, digamos, al concepto que tenemos en relaciones públicas de públicos o de stakeholders. Son personas, grupos con los que se relaciona la organización, con el que la organización o sobre el cual la organización tiene impactos a partir de su acción, ¿verdad? Entonces es importante, además de hacer ese mapeo, de hacer también consulta con estas partes interesadas, ¿verdad? Y lo otro es que también, dependiendo del sector en el que yo esté operando, de cuál es el giro de mi negocio, yo también puedo hacer un benchmark de qué es lo que están haciendo digamos, mis colegas o mi competencia, digamos, en materia, digamos, de estos impactos. Entonces, por ejemplo, en las organizaciones que están, bueno, las financieras, ya vimos que, o sea, no hay organización de estas financieras que no tenga por ejemplo, dentro de su estrategia de sostenibilidad, educación financiera. Tanto a veces para sus mismos empleados, ¿verdad? Como para sus públicos externos. En el área, digamos, de alimentos, digamos, todo lo que es la gestión, por ejemplo,
ejemplo, de los empaques, por ejemplo, o también campañas que tengan que ver con, de hecho, hay una iniciativa muy interesante en la cual participan diferentes organizaciones que trabajan en el área, digamos, de alimentos, que es el Banco de Alimentos. No sé si ustedes han escuchado hablar de eso. ¿Alguien ha escuchado hablar del Banco de Alimentos? ¿No? Nadie. De hecho, bueno, tiene como varias aristas. Había una arista en la cual había una serie de productos con alto valor nutritivo que se distribuían y digamos, en zonas específicas del país donde la necesidad, digamos, o las necesidades alimenticias no estaban, digamos, resueltas. Por ejemplo, esa era una parte y era algo que se hacía, digamos, donde había una alianza entre distintas organizaciones del sector alimentario. Aparte de, digamos, una vez que se identifican esos impactos, que pueden ser muchísimos, la segunda parte de eso es la priorización de esos impactos, ¿verdad? Entonces, se usan matrices como estas, ¿verdad? Donde, digamos, por ejemplo, aquí es creciente impacto, digamos, la parte digamos, acá se mide la parte de la preocupación, ¿verdad? Sobre ese impacto y en este se mide, digamos lo que son los grupos de interés y cómo los grupos de interés están, digamos, cómo los podemos meter dentro de esta matriz donde tenemos alto, bajo, ¿verdad? Medio. Y a partir, digamos, de esa priorización de los impactos, bueno, este era un paso anterior, ¿verdad? Partes interesadas también, tener bien identificados cuáles son esos stakeholders, a cuáles impactos, digamos, con cuáles impactos se vinculan más, ¿verdad? Y luego hacer, digamos, esa priorización. Vamos a ver. Otra cosa, digamos, que nos ayuda en esta identificación, por ejemplo, de impactos, es entender o ver en nuestra cadena de valor dónde están también esos puntos, ¿verdad? Dónde están esos impactos, ¿verdad? Por ejemplo, hay organizaciones que, digamos, de que el proceso de producción tiene una serie de cuidados muy importantes en su proceso de producción, pero no se fijan, por ejemplo, o establecen, digamos, relaciones para conseguir la materia prima o para conseguir, por ejemplo, mano de obra fuera de sus países, donde a veces no se cumplen las condiciones de trabajo. Entonces, si bien la organización se preocupa, digamos, por la responsabilidad social y por cumplir en una serie de cosas dentro de su organización, también con quien establece, digamos, esas relaciones comerciales, relaciones también laborales, digamos que son contrataciones externas, pueden afectar y pueden generar impactos que la organización, digamos, no está midiendo. Entonces, tenemos, digamos, si vemos nuevamente, digamos, todo este tema de la sostenibilidad y la responsabilidad social como una especie de iceberg, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ahí se va formando vamos a ver que tenemos el gobierno corporativo, tenemos una serie de propósitos, los valores, ¿verdad? Esos van a tener, digamos, una influencia en las políticas, los procedimientos y los indicadores que se van a establecer para ese programa, digamos, de gestión de la responsabilidad social, ¿verdad? Todo eso a partir, digamos, de todo este estudio que hagamos de partes interesadas de la cadena de valor, de los impactos que se identifiquen, ¿verdad? Y de lo que se está haciendo también
en el sector. Y finalmente, lo que ven las personas fuera de la organización con respecto a estas cosas, a menos de que sean beneficiarios, por ejemplo, de estas acciones específicamente, muchas veces lo que van a ver es el reporte, digamos. Y no, entonces, y en el reporte lo que se establece, y depende porque hay diferentes metodologías para elaborarlo, muchas veces son las métricas, digamos, y digamos los porcentajes. No sé si ustedes de Acondiana también vieron eso. A veces son solo mediciones, no necesariamente una evaluación, dependiendo del tipo de informe que se haga. Pero entonces, aquí es donde viene la otra parte, ¿verdad? Porque entonces la comunicación de la responsabilidad social es solo producir el reporte. Les pregunto yo a ustedes. Estamos ahí, sí. Hola. Profe, con el reporte se refiere como solamente haber cumplido los indicadores, digamos. El reporte, digamos, es algo como muy clásico en responsabilidad social. De hecho, vos buscas todas bueno, las organizaciones que tienen programas, digamos, como robustos, siempre van a generar reportes de sostenibilidad. Entonces, sí, es una especie, digamos, de, de documento donde se cuenta de diferentes formas, ¿verdad? Hay algunos que son más numéricos, ¿verdad? Entonces, es como se cuentan todas las, por ejemplo, las horas de voluntariado, no sé, los que trabajan, por ejemplo, con cuestiones ambientales, entonces, no sé, las estrategias de limpieza de playas, o, ¿verdad? Entonces, sí, hay un componente, digamos, como cuantitativo, un componente cualitativo donde se reporta lo realizado, ¿verdad? Entonces, sí, se refiere a eso. Entonces, mi pregunta era si la comunicación o digamos, nosotros como comunicadores, como relacionistas públicos, si nuestra labor está únicamente relacionada con ese reporte, o dónde más ven ustedes la comunicación dentro de un proceso digamos, de planificación estratégica para la responsabilidad social. Profe, digamos, partiendo de que antes usted mencionó que para la identificación de impactos hay que, bueno, primero encontrar los impactos, ver las partes interesadas, hacer todo un diagnóstico. Y realmente nosotros nos forman para eso, ¿verdad? Entonces, en eso podemos ayudar pues, evidentemente también a la parte del final, comunicarlo de manera que se sepa que estamos creando valor o añadiendo algo, no solamente decir, jaja, hicimos esto, porque también eso lo entendí un poco después de que hablaron sobre el tema de lo económico, que no es solamente hacerlo y ya, sino también hacerlo y estratégicamente saber decirlo de forma que la gente sea como, ah, ok, ¿verdad? Exactamente. Jocelyn y Alejandro. Hola, no sé si se me escucha, es que está lloviendo y el interés como tal. Sí, sí, te escucho súper Ok, bien. yo voy a hablar como un poco en la práctica, porque bueno, yo trabajo en Fisco y trabajo en el área de dimensión social. Algo que me pareció importante, como respondiendo a la pregunta, es que no solo se puede trabajar la sostenibilidad desde el área encargada de sostenibilidad, sino que tiene que ser toda la compañía que tiene que estar alineada a esos esfuerzos. Entonces, de lo que se trabajaba era que internamente se hacían diferentes campañas y diferentes estrategias internamente para que todas las personas supieran cuáles son los objetivos estratégicos que tiene la compañía a nivel de sostenibilidad, ¿verdad? Entonces siento que sí hacían en el tema de reportes integrados, pero también es importante como que desde el guarda que está afuera hasta el CEO sepa todo lo que hay que hacer en temas de sostenibilidad. Entonces siento que eso es como algo, un pasito como más de lo que hay que hacer, no solo solo reportes, ¿verdad? Claro, o sea, es otra área donde la comunicación y el trabajo de ustedes, digamos, va a ser importantísimo. Gracias, Jocelyn. Alejandro. Sí, profe, en relación con lo que estaba mencionando Pablo,
Recuerdo una invitada que tuvimos que trabajaba, creo que en responsabilidad social y empresarial, y ella dijo algo o sea, que me marcó mucho porque me recuerdo mucho. Ella dijo que una organización no puede decir que es responsable. Ujú. Entonces, también el cómo se comunica esos procesos de responsabilidad social y empresarial sin que sea solo como cumplir un checklist. Creo que ahí también es el valor agregado a la comunicación, porque está este reporte, como usted mencionaba, muy numérico, bastante como Ujú. específico, digamos, pero ya más allá, o sea, cómo hago esos resultados de una forma más digerible y cómo logro que esos resultados las audiencias lo entiendan realmente. Y creo que ahí también es donde entra el valor de la comunicación en ese proceso. Sí, claro, y como son, digamos, se refieren o atienden, digamos, los impactos relacionados con distintas partes interesadas, entonces también el ejercicio de comunicación es, porque el reporte es algo, digamos, es importante, digamos, para la organización. Pero entonces, otra parte es cómo hago esto público, ¿verdad? ¿Qué de esto es importante, digamos, para el ciudadano costarricense, digamos, X, ¿verdad? Ese es un gran reto, digamos, en términos de lo que es la comunicación de la sostenibilidad. Y me gustó mucho lo que dijo Jocelyn, porque es cierto, o sea, esto no es un tema solo del equipo de comunicación o del equipo, digamos, de gestión de la organización. Si hablamos de sostenibilidad, digamos que digamos, como la aspiración ahora, hablar de sostenibilidad y no tanto de responsabilidad social, sino que es pensar en qué va a hacer que mi organización pueda existir, digamos, de aquí a muchos años más. Entonces, con eso en mente, es necesario que sea un esfuerzo coordinado, digamos, por parte de la organización completa y que no sea una cuestión accesoria, sino que sea realmente algo de compromiso, digamos, y parte de lo que hace la organización eh, de manera, así como hace otras cosas, ¿verdad? Entonces, de hecho, para completar esos reportes es todo un proceso, digamos, como colectivo, ¿verdad? Porque todo mundo, y Jocelyn tal vez puede contar un poco de eso, se va a buscar la información de todas las diferentes partes de la organización y además las diferentes partes de la organización contribuyen de diferentes formas a esos objetivos que se plantean para estas estrategias, ¿verdad? Ya específicamente, digamos, acá algunos principios de la responsabilidad social, bueno, tiene que ver con este tema de rendición de cuentas, ¿verdad? Con la transparencia, que digamos que se haga, porque no sé si ustedes han escuchado digamos, este término, el greenwashing, o creo que en una de estas clases hablaron del greenwashing, bueno, que es hacer parecer que nuestra compañía es ambientalmente responsable, ¿verdad? Entonces, eso pasa muchísimo y es una traición, digamos, a esa transparencia que se debe tener con respecto a este tipo de actividades. Y lo otro también es respeto a los intereses de las partes organizadas, interesadas, ¿verdad? Se supone que en esta idea de generar valor, ¿verdad? De hacer digamos, estas iniciativas, por ejemplo, de sostenibilidad, se debe respetar, considerar y responder, digamos, a los intereses de las partes interesadas. El profesor Harold Hood, él está en estos momentos terminando un proyecto que fue interesante sobre responsabilidad social. Él tomó varias organizaciones grandes del país y digamos, lo que él estaba viendo era cuál era el nivel, digamos, de concordancia entre las necesidades de las comunidades y los planes. Él estaba sobre todo con la parte de responsabilidad social y, digamos, las iniciativas de responsabilidad social planteadas por las organizaciones. ¿De qué manera esos planteamientos de responsabilidad social de las empresas digamos, tienen algún
alineamiento con los intereses, con las necesidades que se plantean en las comunidades, digamos que son algunas de las partes interesadas de las organizaciones. Los resultados están por venir, pero sí, digamos, en términos de eso, todavía un poco lo que él había encontrado es que no hay un alineamiento o un ajuste que se ha hecho a partir de un estudio, digamos, como más profundo. Por ejemplo, nosotros tenemos hay índices, ¿verdad? Que están a nivel cantonal, distrital, o sea, que le permitirían a las organizaciones poder medir de una forma más seria, digamos, los impactos que van teniendo en las comunidades. Entonces, bueno, eso es por lo menos una de las cosas que él encontró, que ese tipo de información no se usa, digamos, para este tipo de iniciativas. Por aquí tenía una serie de ideas con respecto a el porqué de la comunicación y la responsabilidad social, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vimos que la parte de planificación, que es una de las fortalezas que ustedes tienen dentro de la formación que han tenido, es básica, importantísima, y es básica, digamos, para este proceso, digamos, de sostenibilidad y responsabilidad social. Debe de haber un alineamiento y algo que ayuda a generar ese alineamiento es a partir, digamos, de la comunicación, ¿verdad? Y esta comunicación también permite homologar discursos y prácticas sostenibles, ¿verdad? Tanto al interior de la organización como con las partes interesadas. El involucramiento, digamos, de los públicos internos y externos, ¿verdad? Es básico para esto y para poder hacerlo también esa confianza que se debe de generar al interior de la organización sobre este proceso, ¿verdad? Son iniciativas en donde las personas se implican de forma, digamos, voluntaria muchas veces. De hecho, Jocelyn, yo no sé si vos puedes contar un poquito, bueno, hace algún tiempo yo he hecho una gira con estudiantes, y bueno, ellos tienen programas de voluntariado. Yo no sé si puedes contar algunas de las iniciativas que tienen en FIFCO, dentro de lo que es la responsabilidad, digamos, el eje de sostenibilidad. Profe, podría, pero creo que es lo que vamos a explorar en el caso de la otra semana, entonces no Ok, sé. entonces no quememos el caso el día de hoy. Ok. Vamos a ver, bueno, esto ustedes lo pueden ver después. Esta parte justamente era, creo que era Alejandro el que lo decía, o Pablo, que en ese conversar, digamos, en ese diálogo con las partes interesadas es otro aspecto en el que desde la comunicación podemos intervenir, ¿verdad? Y así lo hacen algunas de las, digamos, de las compañías, ¿verdad? Y claramente generando esa estrategia de comunicación, tanto el interno como el externo, que le dé el soporte a esas acciones de responsabilidad social que se planteen. Vamos a ver, yo lo que quería era, bueno, sí, a nivel de comunicación interna hay mucho que se puede hacer, digamos, ahí hay por lo menos dos digamos, diapositivas que, digamos, cuentan un poco cuál es el papel, digamos, a nivel de la comunicación interna, a nivel de la gestión de prensa también, porque como decía bien Alejandro, no es solo generar esas acciones, sino que también es saber contarlas de una forma que sea de beneficio, ¿verdad? Para las partes interesadas, pero también, digamos, que la organización se vea beneficiada por ellas. También desde el mercadeo responsable hay toda una parte, digamos, de comunicación. De hecho, una de las lecturas que teníamos para el día de hoy habla, digamos, un poco de este tema. Está claramente, digamos, la rendición de cuentas, que de hecho es cuando ustedes hablan de comunicación de la responsabilidad social o de la sostenibilidad, por ahí es donde más
digamos, se atiende al tema, digamos, de la comunicación, pero como les digo, no es lo único, por eso quería resaltar, digamos, esas otras áreas. El tema de sostenibilidad, como vemos también en la lectura, tiene su impacto, ¿verdad?, en la gestión de reputación. Una organización que sea percibida como responsable ante el ambiente a nivel social y a nivel económico, eh, genera una serie de beneficios, digamos, eso genera una serie de beneficios para la organización. Puede ser, digamos, en cuanto a su reputación, en cuanto a la lealtad, digamos, que vayan a tener las personas con respecto a la organización. Inclusive se ha visto que puede tener algún impacto en las intenciones de compra o apoyo, digamos, a la organización. Tiene impacto también en lo que es la licencia social para operar, ¿verdad? Y se podría decir, digamos, la reputación es uno de estos intangibles de la organización, entonces esas acciones de sostenibilidad y de responsabilidad social abonan, digamos, a esta reputación de la organización. ¿Qué es lo que no se debe hacer en términos de responsabilidad social? Comunicar antes de hacer, ¿verdad? Comunicar programas o acciones aisladas. La idea es que se vea que la organización tiene un norte y tiene una estrategia, digamos, global, articulada hacia la sostenibilidad, ¿verdad? O la reiteración, digamos, con poca variedad o creatividad en la parte de la comunicación de estas iniciativas, que haya una contradicción, por ejemplo, entre ese discurso que se presenta y esos mensajes y las acciones que tiene la organización. Entonces, de hecho, recuerdo el caso que presentaron las compañeras de FIFCO, ¿verdad? Donde se hablaba de que no pagaba, por ejemplo, impuestos. Una organización que es una de las organizaciones también que más comunica toda su parte de sostenibilidad, que tiene una serie, ¿verdad? Y ahí, a partir de esa noticia, había o se presentó por un momento, digamos, esa contradicción entre esas acciones, ¿verdad? Y el discurso que plantea la organización. Ver también la comunicación como un fin en sí mismo, o sea, y no como un medio para propulsar, digamos, esa sostenibilidad. Y lo otro es crear una imagen de sostenibilidad, pero no ofrecer información que la sustente, ¿verdad? Entonces son algunas, digamos, de las cosas que hay que, digamos, mantener ahí dentro de este marco, ¿verdad? Una de las lecturas que teníamos hoy nos presentaba un modelo bastante complejo, ¿verdad? De cómo debe de ser, por ejemplo, o cómo podemos potenciar la comunicación en redes sociales para lo que son los temas de responsabilidad social. Hablaba corporativa, responsabilidad social corporativa y medios sociales era digamos, era la lectura, una de las lecturas que teníamos para el día de hoy. En esta lectura quería rescatar, porque es bastante complejo el modelo, digamos, que ellos proponen finalmente, ¿verdad? Pero quería rescatar algunas ideas. Ellos plantean, por ejemplo, la efectividad de la comunicación, digamos, de responsabilidad social corporativa como en dos tipos de resultados. Por un lado, tendríamos los que se relacionan con la actitud que las personas tienen hacia la corporación, la marca o los productos, ¿verdad? Y que se manifiesta en algunas veces como intención de compra. Entonces ahí ustedes pueden, digamos, ya la literatura lo ha probado, digamos, a través de los estudios, que los consumidores o las personas consumidoras valoran positivamente y apoyan a digamos, a compañías que demuestran que son socialmente responsables. Es decir, comunicar sobre la sostenibilidad y la responsabilidad social es algo que está comprobado, y si la organización no es solo, digamos, una comunicación vacía, sino que basada en hechos y acciones, se sabe que esto es algo que se valora positivamente por parte de los públicos, ¿verdad? Y el impacto
que puede tener esto puede ser desde las intenciones como hasta, digamos, los comportamientos, tanto hacia los productos como la compañía, ¿verdad? Intención de compra, lealtad y también propensión, digamos, a recomendar. Entonces, vemos que, digamos, es importante utilizar, digamos, este tipo de contenidos digamos, para poner la organización, digamos, en agenda y tener, digamos, esa valoración positiva por parte de los públicos. La otra, digamos, los otros resultados, eh, digamos, que son ya como muy específicos digamos, a lo que son medios sociales, es la propagación viral del mensaje, ¿verdad? Entonces, digamos, en este estudio, se habla de digamos, de algunos aspectos que pueden contener estos mensajes que ayudan a esa propagación viral, ¿verdad? Cuando hablamos de propagación viral se puede dar a partir de compartir, de darle me gusta, de responder o comentar positivamente el mensaje, ¿verdad? Y estas respuestas positivas en muchos son impulsadas por el valor noticioso o informativo del posteo, y también la parte emocional es algo que va a reforzar, digamos, estos efectos, por ejemplo, de propagación viral del mensaje. Lo otro que es importante era una serie, porque el modelo es como bastante complejo, ¿verdad? Entonces, podemos concentrarnos en, digamos, por ahora en esta parte que tiene que ver con la creación de mensajes, ¿verdad? Con la parte de qué es lo que tienen que tener estos mensajes para impulsar, digamos, esa comunicación efectiva. Entonces, por un lado, digamos, las personas, lo que nos decía el estudio es que van a ver muy positivamente ese ajuste entre lo que son las iniciativas con las actividades de la compañía. Entonces, por ejemplo, si, como estábamos hablando hace un rato, si soy un banco, no me voy a poner a intervenir, por ejemplo, en la parte de seguridad alimentaria. Digamos que sería un poco raro. Si mi giro de negocio tiene que ver con finanzas, entonces el ajuste, digamos, entre la iniciativa de responsabilidad social y las actividades de la organización debe tener algún sentido. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto las campañas de Dove, ¿verdad? Sobre qué tratan las campañas, digamos, de Dove. Actualmente es como el empoderamiento de las mujeres. Sí, y sobre, digamos que han trabajado distintos temas, pero todos tienen que ver digamos, con asumir, digamos, la belleza natural, por decirlo así, o digamos como empoderar a las personas con respecto a cómo se ven, que no tenga que conformarse a un estilo y digamos, algo prehecho, ¿verdad? O dado por la sociedad, sino que las formas, estilos son bellos en sí mismos, ¿verdad? Entonces, han habido distintas, ¿verdad? Ahí vemos que es una compañía, digamos, que trabaja en el área de los productos, digamos, de higiene personal o lo que sea. Entonces, bueno, es totalmente, es totalmente afín, digamos, a lo que está planteando en sus campañas, digamos, de responsabilidad social. Está viendo, por ejemplo, este post específicamente o esta campaña tiene que ver con la idea de corregir las fotos o digamos, de ponerle filtros a las fotos, ¿verdad? Entonces, una vez más, dentro de esta gran, digamos, idea que ellos manejan, ¿verdad? Acá están, digamos, atendiendo eso, como una compañía que trabaja con la imagen personal, entonces ponen, digamos, estas ideas por acá. Otra de las ideas que proponen estos autores para esa comunicación efectiva es la capacidad que tenga la organización de co-crear, digamos, con sus públicos y de empoderar a los públicos en torno a las iniciativas de responsabilidad social. Digamos, ustedes pueden decir, uy, sí,
sea, qué peligroso, ¿verdad? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo? O sea, y ahí dan, digamos, como varias ideas que tienen distintos niveles de involucramiento por parte de los públicos, ¿verdad? Hay algunas que tienen que ver, por ejemplo, con simplemente ir identificando los temas, digamos, que les hablan más, que son, digamos, por ejemplo, de mayor ajuste entre la empresa y también, digamos, los stakeholders. Hay otros momentos, digamos, donde las acciones de los stakeholders pueden generar recursos para la iniciativa, ¿verdad? Entonces, son algunas de las cosas que van a impulsar, digamos, una comunicación más efectiva en lo que son los medios sociales. Otra cosa también que impulsa sobre todo también esto de compartir y todo esto es el llamado emocional o digamos que el mensaje tenga una carga humanista, digamos de justicia social, del bienestar de las personas. Esto también va a impulsar más, digamos, esa capacidad de una comunicación efectiva de la responsabilidad social en medios sociales, ¿verdad? Entonces, bueno, estas son algunas ideas de ese texto, el modelo. Voy a parar de compartir acá. Quería verlo con ustedes nada más un momentito, porque sí tiene muchas cosas el modelo, pero sí es bastante interesante. Bueno, voy a ver si lo puedo ampliar acá. Ya se los comparto. Ahí lo están viendo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Sí, Sí, entonces, bueno, los que hablamos ahora tienen que ver con aquellos, digamos, elementos, ves que si los vemos de alguna manera tienen que ver con la creación de mensaje, con la producción del mensaje, ¿verdad? Entonces, son estos tres de acá. A la hora de crear el mensaje, digamos, estos son algunos de los elementos a considerar. Hay otros elementos que son propios, digamos, del medio social, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿quién lo está compartiendo, ¿verdad? O cuál es la fuente que comparte, ¿verdad? ¿Quién apoya, digamos, el medio social, digamos, cómo está el asunto, digamos, de las compartidas, los me gusta, ¿verdad? Y los comentarios positivos, eso también va a afectar esa efectividad, ¿verdad? Y aquí como subcategoría tenemos también la oposición, ¿verdad? Aquellos, digamos, comentarios negativos y todo esto. Y tenemos todo digamos, otra cajita, digamos, que tiene que ver con actitud y comportamiento, ¿verdad? Con los resultados en actitud y comportamiento, ¿verdad? Que tienen que ver también con algunos de los resultados de esa comunicación, con quién se asocian digamos, las actividades de responsabilidad social corporativa, la reputación, digamos, corporativa, la actitud, ¿verdad? Y esos son los resultados, ¿verdad? Por eso de este lado tenemos digamos, como los inputs, por decir así. Después tenemos también en el medio digamos, como la máquina de procesamiento, que es la persona, cómo lo procesa, digamos, cuál es la respuesta, digamos, que va a tener esa persona a partir, digamos, de su empoderamiento psicológico, digamos, a nivel moral o el nivel moral de sus emociones, su identidad, digamos, social y la activación, digamos, normativa que vaya a tener, ¿verdad? Y todo eso nos da los resultados o va a tener un impacto en los resultados y los comportamientos que se pueden generar a partir de esos mensajes, ¿verdad? Esto es digamos, como para ver un poco la comunicación específicamente digamos, de lo que es la responsabilidad social en medios sociales, que es una de las cosas que hemos estado viendo en las últimas clases y que es algo que yo me imagino que
en los otros cursos ustedes también es parte de nuestra ecología, digamos, mediática hoy y que además digamos, se les da muchísima importancia debido a la facilidad, digamos, de uso y también los costes, digamos, de uso que implican. No sé si hasta acá tienen alguna, digamos, alguna pregunta, alguna duda, si estamos bien digamos, para la próxima semana. Yo tendría que decirles el aula en donde nos veríamos. La próxima semana también, para que lo tengan presente, son las jornadas de comunicación del SICOM, ¿verdad? Y justo creo que es de las 10 de la mañana a la 1 tenemos los bloques de ponencias en el área bueno, del programa de procesos de comunicación y organización, donde hay varios trabajos en el área de relaciones públicas y comunicación organizacional. Entonces, quedan invitadísimas e invitadísimos para esto. Y nos veríamos entonces presencialmente. Habíamos dicho que si lo hacíamos presencial sería a las 4. ¿Cómo estamos con ese horario? De hecho, no sé si, María Ángel, podemos hacer ahí un poll para ver, digamos, si todo el mundo puede a las 4, nos vemos a las 4 presencialmente. Yo les doy el aula, que nunca la hemos usado, pero que sí la tenemos. Entonces, de fijo, tenemos, no sé ni cuál es, pero les tengo que revisar en secretaría cuál es el aula que nos tocaba a nosotros. Y así por fin voy a conocer a las y los que no conozco en persona. Sí, ok. Entonces, no tienen ninguna duda y recuerden que la próxima semana entonces como repaso y debate. De hecho, el debate nos va a ayudar a repasar la perspectiva relacional y la perspectiva retórica. Entonces, si tienen dudas de las otras perspectivas, llévenlas, digamos, para ese día, para que nosotros podamos, digamos, yo voy a llevar algo preparado, pero si no, igual tendríamos las preguntas. No sé si María Ángel por ahí puso el poll para la hora. Profe, perdón, de las horas, ¿cuáles eran las opciones? Las horas eran 3 y 4. 3 y Digamos, 4. ajá, ¿Puedo hacer el poll en el chat para que quede registrado ahí? ok. O sea, de WhatsApp. Ah, lo vas a hacer en el de WhatsApp, ok. Y Anita. Hola, profe. Yo tenía Hola. una duda. No Ajá. sé si ya lo había mencionado, pero ajá. Por ejemplo, en esta clase presencial de la otra semana, ¿cómo vamos a manejar el tiempo de los recreos o el recreo? ¿Lo vamos a hacer como irnos parejo y salir temprano o con un receso en medio o como es solo o sea, no sé si es solo el debate y el repaso y es como muy extenso o es como corto o como qué? Sí, buena pregunta. No sé lo del recreo, lo podemos ver. Como es presencial, podríamos tener una clase regular. Tal vez no duremos todas las horas y tal vez podemos hacer el debate, que el debate nos va a ayudar a discutir un montón de digamos, de las tendencias, digamos, que hemos visto y hacer el repaso después del debate. Entonces, digamos que si ocupáramos, hacemos un receso de 10 minutos y seguimos. El debate, pensémoslo para 1 hora, digamos, 1 hora de debate y pensemos el repaso de unos 40 minutos. Yo no tengo problema en hacerlo más largo de acuerdo a lo que ustedes necesiten, pero digamos que eso ya va a depender un poco más digamos, de las preguntas y todo eso, ¿verdad? Pero pensémoslo así, vamos por 2 horas, o sea, digámonos que salimos a las 6 de la tarde. ¿De acuerdo? Ok, Sí, profe. Profe, Pablo. viera que yo quería pedirle un favor y es Ujú, que si, bueno, yo asumo que tal vez asumiría que el orden de la clase va a ser debate y luego repaso. ujú, ujú, Sí, exactamente. es que eso es lo que voy a decir porque yo a las 3 realmente yo no estoy en la U, como yo le comenté, o Ajá. sea, yo, y más No, pero bien vamos a en empezar a las globalidad, 4.
Pablo, empezaríamos la idea es empezar a las 4, o sea, las que eran presenciales empezábamos a las 4. Si lo hacíamos, digamos, las que hacemos así virtual, ya estábamos a las 3, entonces las hacíamos a las 3. Así que Entonces, ¿qué estamos votando? estamos votando, si no deberíamos de votar eso, porque ya habíamos quedado en eso, que si era presenciales a las 4 y sí, cierto. Pero eso es lo que estábamos votando, si a las 3 o a las 4, ¿cierto? Ok, pero entonces sí quedamos de fijo a las 4. Sí, habíamos dicho eso, que era a las 4, es cierto. No sé yo sé que Pablo tenía problema más bien a las 3, no sé si alguien más tiene problema, digamos, porque yo sé que presencial, si ustedes se tienen que desplazar y tenían un compromiso antes, ¿verdad? El tiempo. Jocelyn. Profe, igual creo que si usamos el aula que tenemos asignada desde el inicio del semestre, no sabemos si hay a una clase antes de las 4 que ya alguien está usando el aula. Creo que es Exactamente. importante No tomar en cuenta eso. sí. No, entonces ni nos compliquemos, perdón, quedamos a las 4, ¿ok? La próxima semana. Y no, pues nada, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. No. Entonces, bueno, nos vemos la próxima semana a las 4 en el aula que yo les indique por el chat. ¿Ok? Que tengan linda semana. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao. Gracias, profe.